Vamos a tener el primer estudio el día de hoy en relación con lo que estamos pidiendo, la oración a favor de todas estas personas. Y lo vamos a hacer en una forma que también nos puede servir para los temas que vamos a ver en los próximos domingos, iniciando el año nuevo. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según Mateo, por favor, el Evangelio según Mateo. Y la lectura viene al final de un pasaje que trata con el tema de la disciplina eclesiástica y en relación con este asunto, en el 17, la persona obstinada que no quiere hacer caso de la iglesia y la disciplina aquí que se ha convertido en disciplina correctiva. Estamos en Mateo 18, 17, dice, si no hiere a ellos, a los testigos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, hay que tratar a esta persona como una persona inconversa. Tenle, la versión antigua del trato es de un publicano, de un gentil, de un pagano y de una persona hipócrita y evidentemente no convertida. En el 18, de cierto, os digo que todo lo que ligares en la tierra, y estas son las famosas llaves del reino de Dios, en donde la iglesia local es, en una forma técnica, la única administradora de las cosas del reino de Dios en la tierra. En este caso es en relación con la disciplina eclesiástica, y el asunto de ligar o desatar es un gran tema que no nos interesa el día de hoy, pero el punto es, todo lo que ligares en la tierra, el verbo aquí es el tiempo perfecto en el griego, habrá sido ya ligado en el cielo, y todo lo que desatares, de atar y desatar, habrá sido ya desatado en el cielo. Y de inmediato en el comentario viene nuestro tema. Otra vez os digo, es la continuación del mismo tema aquí, en relación con las llaves del reino. Os digo que si dos de vosotros, la versión antigua dice, se convinieran, se traduce se ponen de acuerdo, en todas las versiones modernas. Si dos de vosotros son, en el contexto aquí el tema es la iglesia y el poder que la iglesia tiene para administrar estos asuntos del reino, incluso la disciplina eclesiástica que viene anteriormente en el contexto. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, de todo lo que pidieran, de lo que pudieran pedir, y lo que parece ser un cheque en blanco, ya lo sabemos, ¿no? Que no lo es. Pero dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y luego viene la famosa promesa, en donde están dos o tres congregados en mi nombre. Y esto es cuando en el peor de los casos la iglesia no sea más que un pequeño número, unos 2, 3, 4, 5, incluso en tiempos de persecución esto era bastante común. Y al mismo tiempo es una promesa en relación con lo que vamos a introducir el día de hoy, la oración, y el hecho de que hemos de pedir por las mismas cosas y unirnos en oración. Dice, si están tan solo dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y esa es la tremenda promesa de la presencia especial de Dios en medio de un grupo de creyentes congregados, unidos en oración. Ahora, para introducir el tema, incluso esto es algo que vamos a ver en los próximos domingos, una parte de este asunto. Vamos a vincular nuestro tema, y esto nos sirve de introducción en más de un solo sentido. Vamos a vincular nuestro tema con la famosa crisis que estamos viviendo, que ya entendemos, ¿no? De qué se trata al hablar de una crisis. Estamos metidos de por medio en una crisis que nos ha sorprendido en todos sus casos.
No esperábamos esto, aunque tocábamos algo en relación con esto en nuestros estudios al principio de año y fin del año pasado, basándonos en Eclesiastés en relación con los decretos de Dios y el futuro. Nos ha sorprendido esta crisis y voy a introducir aquí un concepto que a lo mejor el lenguaje les parezca un poco técnico, pero voy a usar la frase crisis existencial. Estamos viviendo a nivel mundial lo que los expertos llaman una crisis existencial. Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos para definir los términos. No estamos hablando del existencialismo, que es una rama de la filosofía humana, aunque entra en vigor aquí el existencialismo, lo vamos a comentar en unos momentos. Estamos hablando de la crisis existencial como algo, es una frase, incluso en algunos países en el primer mundo, es la frase que se ha usado más para describir lo que está pasando en el mundo. La crisis existencial es una frase técnica que puede ser entendida en distintas maneras. Normalmente la idea va por dos caminos. Primero, algo que pone en peligro la existencia de algo o de alguien. Una crisis existencial, de ahí viene la idea de existencia, es algo está puesto en peligro y lo que está puesto en peligro es la existencia de ese algo. O, para decirlo en otra forma, la existencia de esa persona. Y obviamente la crisis que estamos viviendo es existencial en ese sentido, porque hay un montón de cosas que están en peligro, que la crisis les ha puesto en peligro, y obviamente en algún sentido mayor o menor, todas las personas en el mundo están frente al mismo peligro de tener que enfrentarse con el fin de su propia existencia, o es a saber, con su propia muerte. Este punto es tremendo en el sentido en que podríamos detenernos aquí, no lo vamos a hacer, pero es un punto importante señalar el hecho de que muchas personas no quieren pensar en su propia muerte, no quieren ni siquiera hablar del tema de la muerte, menos preocuparse por la muerte, tampoco prepararse para la muerte. Pero frente a una crisis existencial, eso es lo que sucede. Esa crisis existencial puede ser normalmente en la historia moderna, en tiempos de guerra o en tiempos de desastres naturales, sean huracanes, terremotos, torbellinos, etcétera, accidentes incluso, pero normalmente cuando estamos frente a un peligro que nos pone en relación con nuestro tema aquí, nos pone frente a un asunto en que pudiéramos perder nuestra vida, se llama esa crisis existencial. Ahora, eso es el primer significado de la palabra o la frase. El segundo significado, escuchen bien, es lo siguiente. Una crisis existencial puede también referirse al significado, al sentido, al propósito de las cosas. Hay mucho en este punto. Hay una crisis existencial en relación con el propósito de nuestra existencia o en relación con el propósito de la pandemia, como sea. El tema aquí es lo que se pone en peligro no es la cosa, no es la persona en sí, sino su significado. Lo que esta cosa, lo que esta persona significa, su razón de ser, su propósito, su sentido. Ahora, en este sentido, y valga la redundancia aquí, estamos frente a una crisis existencial en estos dos sentidos. Una crisis que nos pone a todos en peligro respecto a nuestra propia existencia, porque pudiéramos enfermarnos y morir del COVID,
Y estamos frente a una crisis existencial que ha puesto en peligro el significado, el sentido y el propósito de muchas cosas. Ahora vamos por partes. Aquí no podemos detenernos, pero es importante introducir estos conceptos. Los vamos a volver a ver el próximo domingo. En relación con la segunda idea en cuanto a una crisis existencial, hay una tremenda lista de ilustraciones. Muchas personas, por ejemplo, encuentran significado, propósito, razón de ser y sentido en su trabajo. Y obviamente la crisis que estamos viviendo es una crisis que afecta en forma directa o indirecta el trabajo, la chamba, la vocación de casi todo el mundo. No es medio mundo, es casi todo el mundo está frente a una crisis existencial en donde hay un impacto directo sobre el trabajo, sobre la chamba, comenzando con los que ya no tienen trabajo, y es una lista larga de negocios. En el primer mundo están hablando de que se van a desaparecer entre 30 y 40% de los negocios pequeños, pero como se ha ido prolongando la crisis, ya no están hablando tan solo de negocios pequeños, están hablando de grandes empresas y cadenas. Estábamos viendo, es una lista de 50 y tantos de estos lugares, son cadenas enormes de comida rápida, de todo tipo, incluyendo pizzas, hamburguesas, cosas de lo más sencillo. Y están hablando de que lo más seguro es en el 2021 se van a desaparecer muchas de estas marcas de cadenas de comida rápida que conocemos en todo el mundo, dejarán de existir. Es un ejemplo, ¿no? Sin detenernos más. ¿Qué tipo de crisis existencial para los dueños de franquicias, para todos los que trabajan en esos lugares? Lo mismo, el segundo ejemplo, en relación con lo que la crisis existencial pone en peligro, estamos dando algunos ejemplos, en relación con el trabajo, acabamos de comentarlo, pero ahora en una forma más profunda, en relación con nuestras relaciones con los demás, comenzando con los mismos miembros de nuestra familia, comenzando con la lista que va creciendo de personas que nosotros conocemos que han fallecido o que han perdido seres queridos en medio de esta crisis. ¿Qué tipo de crisis existencial en cuanto a la pérdida de estos seres queridos, en cuanto al impacto que esto trae a la familia y a todos los que tienen contacto con esa familia? Es un tema al cual volveremos, pero el punto sigue siendo que nuestra identidad está vinculada con nuestro trabajo, está vinculada con nuestras relaciones con los demás, comenzando con la familia, los seres queridos, y la crisis existencial que estamos viviendo está afectando las familias en una forma espantosa y las relaciones interpersonales en muchísimos sentidos están siendo afectadas, para bien, para mal, pero hay un tremendo impacto, lo que se llama una crisis en esas relaciones. Lo mismo, y la lista aquí la voy a cortar en cuanto a las ilustraciones. Lo mismo en relación con las creencias religiosas de muchas personas. Esta pandemia está poniendo en crisis, está afectando a muchísimas personas en cuanto a sus creencias religiosas. Y esto es otro gran tema de análisis, porque muchas personas no pueden armonizar sus conceptos de Dios o la religión X que profesan tener con lo que está pasando. Y no entiendan cómo es posible que Dios haya permitido esto. Incluso en uno de los próximos domingos voy a dar la lista. Esta no es la más grande crisis de
de la historia, ¿no? Para muchas personas más jóvenes a lo mejor sí, pero han publicado la lista de este tipo de crisis existencial en donde han ocurrido pandemias, guerras, holocaustos incluso a nivel mundial a lo largo de muchos siglos. Las cifras son espantosas en contraste con lo que está pasando ahora. Pero a muchas personas les parece que esta es la más grande crisis de la historia del mundo y puede ser la más grande crisis en su historia personal como habitantes de este mundo. Pero no tienen una perspectiva correcta de lo que está pasando y por lo tanto están exagerando, enfatizando la naturaleza, la gravedad y el alcance de esta crisis, ¿no? Y como si fuera prácticamente el fin del mundo. Y esta crisis puede ser usado para conducirnos a eventos apocalípticos, como vamos a ver en uno de los próximos estudios, pero estamos lejos de eso por el momento. Ahora, para que esto sea más ilustrativo, voy a citar lo que salió el día de hoy en los periódicos a nivel nacional. Esta es una encuesta, está en internet, en prácticamente todos los periódicos a nivel nacional. La encuesta en relación con la crisis que estamos llamando existencial, la crisis que estamos viviendo y las diversas experiencias que la mayoría de la gente ha tenido a lo largo del año 2020, que está por terminar en unos cuantos días, ¿no? En esta encuesta, y las encuestas en casi todo el mundo no son de mucha confianza, pero en este asunto podemos darles el beneficio de la duda. Simplemente voy a citar las cifras, ¿no? El 71% de la gente dijo que ha tenido pérdidas económicas en relación con esta pandemia. El 71%. Para mí el número ha de ser más, ¿no? Pero 71% sufrió pérdidas económicas debido a cierres por la pandemia. El 63% de la gente encuestada confesó el hecho de haber pasado por algún momento de desesperación. El 63% de esta gente confesó que han llegado en esta crisis a sentirse como desesperados. Cuando dice momento de desesperación, yo creo que momentos sería la aproximación más realista, ¿no? Luego el 43% reportó que habían tenido que pasar una crisis familiar, que han sufrido una crisis en el núcleo familiar. Y otra vez dudo de la cifra, tan solo el 43%, si más del 70% han sufrido pérdidas económicas, entonces, en algún sentido, ¿cómo es tan solo 43%? Confesaron que han sufrido alguna crisis familiar. Luego el 25% en esto, y esto es trágico y triste, y no coincide con las cifras publicadas a nivel nacional en relación con la pandemia. El 25% dijo haber perdido algún ser querido debido al virus. El 25% sufrió la pérdida de algún ser querido debido a la pandemia. Y ese número es alarmante y más que triste. Y luego, el 40%, bueno, estoy brincando, el 71% de los consultados dijo que tuvo que adaptar su forma de trabajar
en relación con la pandemia y la crisis económica, se vieron obligados a adaptar su forma de trabajar a las nuevas circunstancias. A lo largo del año han tenido que hacer cambios en su trabajo. Y luego al final, aquí estoy cortando la lista, el 40% dijo que han tenido que trabajar desde su casa. Vean la cifra. El 40% se han visto obligados a trabajar desde su casa la mayor parte del tiempo. Ahora, si hubieran seguido con la lista, habría sido más que interesante saber de todos los que no han podido asistir a una escuela, a la universidad, comenzando con los más pequeños hasta los universitarios, ¿no? ¿Qué tipo de impacto? ¿Qué tipo de crisis? ¿Qué tipo de dificultad? Todas estas cifras reflejan una crisis existencial, en donde han perdido algo, han perdido a alguien. Horrible la cifra, 25% de las familias dicen que han perdido algún ser querido. O en relación con el significado, el sentido, el propósito de las cosas, el existencialismo, ¿no? En este sentido, la crisis ha puesto en duda el significado de muchas cosas. Y si vinculamos este asunto con la filosofía existencialista, lo que esa filosofía dice, sin meternos en los detalles, es lo siguiente, que cuando te das cuenta de que tu vida no tiene sentido, de que hay un vacío, una laguna, un hueco, en tu vida y las cosas pierden su significado, su sentido o su valor, entonces lo que tienes que hacer es crear tu propio sentido, crear tu propio significado, o para decirlo en otras formas, perderte en un mundo de fabricación artificial en donde tú pretendes darle significado, darle sentido a estas cosas a tu manera. Y esto es algo en que no nos vamos a meter, pero es una parte de todo este asunto del relativismo y cómo las personas pretenden dar su propio significado a todo, comenzando con su propia existencia, se percatan de que su vida no tiene sentido, no tiene valor, no tiene verdadero propósito y por lo tanto se pierden enredándose en filosofías como el existencialismo, en donde las personas pretenden crear o dar su propio significado a las cosas. Las cosas significan lo que yo quiero que signifiquen. Y esto es un tema filosófico en donde el mundo moderno se ha perdido por completo y esto conduce a muchos problemas en la sociedad en relación con los sistemas de gobierno, leyes, etcétera, etcétera. Es una reacción en cadena que procede de esto. Y lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Cuando las personas se tienen que enfrentar con la pérdida de alguien o algo, o con la pérdida del significado de algo, y esto no lo estamos vinculando el día de hoy con el tema de Filipenses que hemos tocado muchas veces sobre las pérdidas. Lo que hacen es lo que el existencialismo dice, se pierdan en un mundo de fantasías. Y esto debido a que no quieren buscar a Dios. Así. No quieren buscar en su crisis existencial, no quieren buscar al Creador, no quieren buscar a Dios, ni las respuestas que tan solo Dios nos puede dar, les puede dar. Esto no lo quieren hacer. Y al no hacerlo, o sea, lo que estas personas piensan que es la gran crisis, ¿no? Que están viviendo,
No lo es. La gran crisis es de morir en sus pecados y partir de este mundo nunca habiendo entendido ni siquiera el porqué de su propia existencia. Eso es la gran crisis existencial que no quieren enfrentar. Y en ese contexto, al no buscar a Dios, no van a encontrar respuestas ni van a poder inventar, crear, fabricar algún sentido para explicar lo que están viviendo. Y se enredan en un círculo vicioso que no tiene salida. Al mismo tiempo que estamos diciendo esto, estamos obviamente vinculándolo con nuestro tema, el porqué de la oración, ¿no? Nuestro tema, la oración, se vincula con todo esto. ¿Por qué? Porque los creyentes somos los únicos que tenemos tanto la palabra de Dios, la revelación divina que nos ha proporcionado en su palabra, en lo que se llama la Santa Biblia, tenemos una revelación de Dios que explica todo, comenzando con lo que es el significado, el porqué, la razón de todo lo que sucede en el universo, en el mundo, en nuestras propias vidas, en la historia humana incluso, y al mismo tiempo tenemos en su palabra el único remedio para esta crisis existencial que pone en peligro la vida. La crisis existencial que pone en peligro la existencia de una persona no es la realidad en sí de la muerte. La muerte nos va a alcanzar a todos. Lo que sucede en una pandemia no es que se mueran más personas de las que habrían muerto de todas maneras, sino que simplemente se comprime, se acelera en un lapso de tiempo más corto, muere un mayor número de personas que se iban a morir de todas maneras, que se habrían muerto tarde o temprano, si no del COVID, de otra cosa se habrían muerto. Es increíble en el primer mundo cómo están exagerando por motivos económicos de lo que pagan a los hospitales. Nadie se está muriendo de nada que salvo de COVID. Y increíblemente, ¿no? El CDC publica las cifras y confiesan que es tan solo el 6 o 7% de los muertos que en realidad se pueden comprobar que fueron como consecuencia de COVID, pero están metiendo de por medio cualquier pretexto para poner en su acta de defunción COVID, porque van de 32,000 hasta 40 y tantos mil dólares lo que reciben en los hospitales por cada muerto que pueden identificar o cada persona fallecida en donde pueden colocar ahí la palabra COVID. Pero mi punto es, volviendo a lo anterior, la pandemia que pone en peligro la vida de muchas personas o el significado de muchas cosas en sus vidas no es en realidad la crisis existencial real. No, la crisis existencial real es lo que van a enfrentar después de la muerte, al encontrarse con su creador y su responsabilidad de buscar a ese creador es lo que no quieren cumplir. Lo que no quieren hacer es buscar a Dios. Y en este sentido, hay que decirlo, ni pueden orar a Dios. Ahora, íbamos a ver, estoy viendo el reloj, íbamos a ver el día de hoy, en esta introducción a este tema, cómo es que Dios no nos permite saber lo que va a pasar. Es un tema que tenemos que resumir aquí sin meternos en detalles. Hay un texto en Eclesiastés que dice, alégrate en el día de la prosperidad. Y esto es lo que medio mundo pretende hacer. Cuando las cosas van bien, se ponen muy alegres, muy contentos, muy felices. Y luego el texto dice, es 7:14 de Eclesiastés, en el día de la adversidad, considera. Ahí está nuestro tema en esta introducción. En el día de la adversidad, en el día de la crisis, en el día de la crisis existencial, hay que considerar
Y luego el texto dice, Dios es el autor tanto del uno como del otro. Dios es el autor tanto del día de prosperidad como del día de adversidad, del uno, del otro. Y luego se agrega este misterioso comentario. Y para que el hombre nunca sepa, para que el hombre no tenga entendimiento, para que el hombre no sepa ni sabe lo que vendrá después. Y el tema es, Dios no nos permite descubrir nada acerca de nuestro futuro terrenal. Lo que va a pasar el día de mañana, nadie lo sabe. Alégrate cuando las cosas van bien, pero cuando ves que las cosas van mal o pudieran empeorarse, me sorprendió tanto en esta encuesta, nos dicen que un poquito más de la mitad de la gente dice que tienen la gran expectativa, o sea, son optimistas en relación con el 2021. Esto pudiera ser por la vacuna, aunque no lo vamos a discutir el día de hoy. Ya nos están diciendo que la vacuna no va a quitar nada de esto de cubrebocas, ni distancia, sana distancia, pero muchos a lo mejor piensan que por la vacuna las cosas se van a mejorar, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo es como la mitad de la gente piensa que las cosas se tienen que mejorar o que van a mejorar? El texto dice, no sabemos. No sabemos lo que vendrá después. Una de las versiones lo traduce porque los mortales nunca sabremos lo que vendrá en el futuro. Que el hombre no puede descubrir, y esto es aún más fuerte, su futuro en esta tierra, en este mundo. Lo único que sabemos es que vamos a morir de algo, pero de esa crisis existencial ni quieren hablar, ni quieren pensar, menos preocuparse. Ya lo comenté, menos prepararse. Y en este tema hay mucho encapsulado. Dios nos hace un gran favor al no permitir que sepamos lo que vendrá después. Estoy hablando de nuestra estancia aquí en la tierra. Esto nos haría muchísimo daño si fuéramos a saber lo que sucederá, si fuéramos a saber tanto el bien como el mal. Los efectos serían desastrosos para nosotros. Si fuéramos a saber todo el bien, nos volveríamos tan soberbios, tan consentidos, tan presumidos. Y por otro lado, si fuéramos a saber todas las cosas difíciles, pesadas, desagradables, cada lucha, cada prueba, ¿cuánto daño? Se echaría a perder todo el bien, tan solo sabiendo después de este bien viene tal o cual mal. Y el punto, no podemos enfrentarnos anticipadamente con el día de mañana, incluso se nos prohíbe hacer esto Cristo. Nos dice que no debemos tratar de cargar el día de hoy lo que serán las cosas del día de mañana, en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo 6 tenemos un discurso sobre el asunto, basta el día su afán. Basta el día, ¿no? Sus propios problemas son suficientes. Y el argumento, hemos de buscar primeramente el reino de Dios y dejar todo lo demás en sus manos. Y esto resuelve cualquier crisis existencial. Para los que buscan primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas son menos. Entonces, como vamos a ver, todas estas cosas difíciles y pesadas, las vamos a reinterpretar llegando al otro lado del río. Los creyentes volveremos a reinterpretar todo lo que es la vida de José. Tantos ejemplos, ustedes pensaron mal en todo esto, lo que me hicieron, y Dios lo encaminó para bien. Pero esto de que Dios lo encaminó para bien, José lo vio, ¿cuántos años? 22
3 o más años después. Entonces su comentario viene al final de su vida, mirando hacia atrás. Y si no me equivoco, 110 años vivió José. Y mirando hacia atrás, se volvió a interpretar todo el asunto en la forma más gloriosa, más increíble, más sorprendente. Y esto es una parte del mismo tema. La crisis existencial es la que llega a la vida de las personas, que todo lo que echan a perder aquí es su eternidad. Lo que echan a perder es su alma. Lo que pierdan en el asunto es su propia alma. Ahora, hay que terminar el día de hoy. Estamos tratando de obedecer las reglas de la restricción del tiempo. Y volviendo al texto con el cual empezamos, tenemos en este texto un tema tan sorprendente acerca de cómo, antes de llegar a la eternidad, cómo hemos de llevar todo a Dios en la oración. Y específicamente lo que nos interesa en este texto es la sorprendente promesa o las sorprendentes promesas que Dios nos da a los creyentes en relación con la oración. Y aquí el tiempo se nos va a acabar, entonces tan solo vamos a introducir algunos conceptos, ¿no? Hay primero una promesa, la que comentábamos en Mateo 18, seguimos, al final de la lectura en el versículo 20, la tan famosa promesa de la presencia especial de Cristo con su iglesia. Y esto quiere decir, en medio de todas estas así llamadas crisis existenciales, Dios está con su iglesia y Dios está con los creyentes en una forma muy especial. Y esto es la gran distinción. La vamos a ver dentro de poco, volviendo a nuestra serie sobre conociendo a Dios y los atributos de Dios. La gran distinción entre la omnipresencia de Dios y la presencia especial de Dios. Aquí se supone que hay una iglesia tan pequeña que por motivos desconocidos se reúnen tan solo 3 miembros y se ponen a orar. Y el texto dice, no importa cuántos sean, no importa si sean muchos o pocos, Cristo manifiesta su presencia especial en medio de ellos si oran, como vamos a explicar aquí un momento, en conformidad con esta regla. Y el argumento es tremendo para nosotros, porque mientras que el mundo se pierde en sus crisis existenciales, los creyentes contamos con la presencia de Dios y con el privilegio increíble de orar. Mientras que en la red, en el chat de nuestra congregación en Sándalo, diario están publicando peticiones de oración y estamos dando por sentado que la mayoría de los creyentes están tomando en serio por lo menos algunas de estas peticiones. Estamos orando en conformidad, como vamos a explicar aquí un momento, con esta regla. Estamos reaccionando en una forma frente a esta crisis totalmente diferente de lo que se ve en el mundo perdido, de lo que se ve en el mundo inconverso. Estamos reaccionando como creyentes y estamos reaccionando en base a este texto. El texto dice, vuelvan a leerlo en el 19, y otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, en relación con cualquier cosa, toda cosa que pidieran o fueran a pedir, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es esto? Esto es la promesa tan discutida que no es incondicional. La promesa misma es condicionada, como vamos a comentar aquí un momento. Es decir,
Este texto no es un cheque en blanco, sino es algo muy diferente, ¿no? Se da por sentado aquí que los creyentes oremos y que vamos a orar juntos en relación con muchas cosas. Se da por sentado que vamos a orar correctamente, con motivos sinceros, no egoístas, que la advertencia en Santiago, no pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, o para decirlo, placeres, concupiscencias, sus oraciones egoístas. Es increíble, ¿no? Si alguien nos fuera a pedir mañana en el chat, oran para que yo pueda ganar la lotería, ¿no? O para que pongan ustedes la petición egoísta que sea, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Acaso nos pondríamos de acuerdo con esa persona? Vamos a orar para que. Es lo que hacen en Centroamérica, ¿no? Envían hasta sus menores de edad, los entregan a manos de los coyotes, comprometiéndose a pagar enormes cantidades de dinero, y toda la iglesia se pone a orar para que el pequeño o la pequeña, peor, por lo menos lleguen a la frontera americana, y ingresan a lo que ellos creen que es Disneylandia. Y se ponen a orar así, no voy a decir más. El ejemplo es que vamos a orar, pero no con motivos egoístas. Primero. Segundo, se da por sentado que vamos a orar en submisión a la voluntad soberana de Dios. Este tema no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero es si pedimos alguna cosa en 1 de Juan 5, los versículos 14 y 15, en conformidad con su voluntad, Él nos oye, ¿no? Y la promesa de, al oírnos, tenemos la garantía de la respuesta positiva, la respuesta que estamos buscando, ¿no? Pero cada petición tiene que basarse en la voluntad soberana de Dios y en las promesas y los propósitos de Dios. Y tomando en cuenta que esto es así, fíjense bien, la condición señalada, y muchos nunca lo han entendido, otra vez en el 19, si 2 de vosotros, 3 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, y luego hay una tremenda promesa de la respuesta positiva, de un poder especial en estas oraciones, incluso de la presencia especial de Dios con los que oran de esta forma, de esta manera. Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Qué significa si 2 de vosotros, 3 de vosotros se ponen de acuerdo? La condición primero es, escuchen con mucha atención, que oremos unánimes. Esta fórmula se repite a lo largo del libro de los Hechos. En Hechos, en el primer capítulo, antes, ¿no? Al principio, antes del día de Pentecostés, estaban unidos y perseveraban, y la fórmula es unánimes. Unánimes. Se traduce con una misma mente, con un mismo corazón. Luego en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, se repite la fórmula. Estaban todos unánimes, orando, unidos, unánimes. Y luego, en relación con las amenazas de los judíos, en Hechos 4, ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y Dios intervino y los rescató en una crisis de persecución. Pero alzaron, y es la misma palabra, unánimes, sus voces. Incluso se traduce singular la voz, como si fuera una sola voz. Ahora, en nuestro texto aquí, esta palabra que se traduce ponerse de acuerdo, algunos de ustedes se acuerdan de esto, es una palabra griega que significa tocar en armonía. Incluso la palabra griega es sinfoneo, suena como sinfonía, porque viene de la música, la palabra, y es la idea de 2 o más instrumentos musicales tocando en armonía la misma melodía.
o la misma nota. Y esta misma palabra está en otros textos, en la parábola de los obreros en la viña, al principio en Mateo 20, en el primer versículo, se pusieron de acuerdo, ¿no? En la parábola de los obreros, se pusieron de acuerdo sobre el sueldo. En los primeros versículos de Mateo 20, los obreros en la viña, ¿no? en la viña, en la parcela, en la granja, se pusieron de acuerdo sobre lo que sería el sueldo. Se pusieron de acuerdo. Tocaron en armonía la misma melodía acerca de lo que sería el sueldo. Increíble la ilustración. Entonces, hay que terminar, pero estamos introduciendo este concepto. Esta palabra unánimes, unidos, armonía, significa que oremos con los mismos deseos, en base a las mismas peticiones. Es una parte de lo que significa la palabra amén. Amén. Al orar en forma pública, el que nos está dirigiendo dice amén. Y muchas personas en sus corazones y algunos en voz alta repitan la palabra amén, que quiere decir, sin discutir a fondo, incluso hay un argumento sobre el doble amén y amén, que significa que así sea, que sea así. Están poniéndose de acuerdo con lo que se pide, con lo que ha sido la petición o las peticiones. Esto quiere decir que al orar es importantísimo que pidamos las mismas cosas en armonía. Ahora, no vamos a avanzar más el día de hoy. Tan solo estamos diciendo que esto es así y es una parte de lo que nosotros hacemos, a diferencia de lo que el mundo en converso hace frente a esta crisis. Nos ponemos a orar. Y uno de los grandes beneficios que hemos visto a través del chat y a través de este contacto que tenemos los unos con los otros, aunque sea por medio electrónico, aunque sea por medio de algo artificial, es que el resultado es que hemos pedido las mismas cosas por muchas personas. Y hemos visto una tremenda lista de personas recuperarse del COVID. Y en relación con estas respuestas, ¿no? En nuestra iglesia en Oklahoma, ponen ahí en correos electrónicos peticiones, y inmediatamente cuando hay una respuesta, el pastor Daniel pone si te llega el correo, dice, otra respuesta a nuestras oraciones. Así lo pone. Y luego, otra respuesta, una nueva respuesta, y van haciendo su lista de respuestas, ¿no? Pero el punto, hay un poder extraordinario, hay una atención especial de parte de Dios a estas peticiones, hay un papel extraordinario asignado por Dios mismo a las oraciones unánimes de su pueblo. Esto es lo que el texto dice. Ahora, no estamos analizando más a fondo el argumento, aunque hay cosas profundas en esto, ya lo sabemos. El privilegio que tenemos de participar en esto frente a esta crisis. Y hay que terminar con esto. Mientras que medio mundo anda agobiado, confundido, en donde hay un gran miedo de perder a alguien o algo, la crisis existencial, o en donde ya no entiendan nada, su vida se está colapsando, su cosmovisión se derrumbe, no entienden, piensan, algunas personas tontas, así lo voy a decir, piensan que la pandemia es culpa del presidente mexicano y el presidente americano. Ahora, entre paréntesis, en términos humanos, el COVID-19 es una arma biológica
que salió de China, no vamos a decir más, en donde están realizando una guerra en contra del resto del mundo y han logrado colapsar sus sistemas de salud, colapsar sus sistemas de gobierno en algunos países y han logrado colapsar sus economías en una forma directa, manipular a medio mundo y traer esta crisis existencial a la vida de quien sea, de todos los afectados. Y los que dudan de que esto sea algo así, vamos a ir viendo el desenlace de esto, porque hay conspiradores que no son los autores del arma biológica, pero piensan usar todo esto con fines. Les falló todo lo del calentamiento global, les falló todo lo, hagan su lista. Llevamos 50 años con estos cuentos sobre acabamos de leer en nuestra familia, enviaron 10 profecías sobre el supuesto cambio climático que fracasaron por completo, porque es más de lo mismo. Han usado y buscado el pretexto para imponer un nuevo orden mundial, global, en todo el mundo, y van rumbo a eso. Y ahora piensan que con el COVID-19 ya encontraron el medio. Esto es en términos humanos, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, mientras que medio mundo está metido en su crisis existencial, los creyentes no. Y aunque no sabemos el desenlace de esto, lo vamos a estar discutiendo en los próximos domingos en parte. Lo que sabemos es que los propósitos de Dios se van a cumplir, que el Dios que controla la historia está permitiendo lo que por el momento, a diferencia de otras crisis, quizás en el siglo XX, se está convirtiendo en una crisis mundial, ¿no? Y nos está afectando a todos. Y nosotros tenemos el increíble privilegio de orar y de encontrar paz, consolación, ánimo e incluso respuestas concretas mediante la oración. Y nadie más tiene ese. Estamos en contacto con el único que puede detener la pandemia. Estamos en contacto con el único que nos puede proteger en medio de la pandemia. Estamos en contacto mediante la oración con el único que puede usar esta pandemia, incluso nuestras oraciones, para cambiarnos a nosotros en medio de esta crisis. Cambiar a los creyentes, madurar y enseñarnos muchísimas cosas. Y es una parte de lo que estamos introduciendo el día de hoy con el título El porqué de la oración. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este medio que hemos usado en esta noche para unirnos alrededor de tu palabra y encontrar respuestas a lo que está pasando en el mundo. Y por este privilegio de orar, de dirigirnos a tu trono de gracia, buscando socorro, buscando ayuda, gracia en el momento oportuno, en la vida de tantos que conocemos que están siendo impactados por esta crisis y por nosotros mismos. Te pedimos que nos ayudes a tomar muy en serio esta responsabilidad y sentir tanta gratitud en nuestros corazones, porque podemos acudir a ti, al único verdadero Dios, mediante Cristo, por medio de su sangre, y en su nombre, pedir por tantas personas y tantas cosas que están pasando en el mundo, y por este privilegio que nadie más, salvo los creyentes, tiene. Te damos infinitas gracias. Te pedimos por todas las personas que mencionamos al principio y otras personas
por quienes seguimos orando, y te pedimos por los cultos de este fin de semana y por los temas que vamos a ver a comienzo del año nuevo. Y todo esto te lo pedimos, que nos sigues ayudando, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos veremos próximamente.